Hola, hola gente, bienvenidos a Mongolo. El día de hoy les traemos un video un poco diferente. Vamos a hablarles de los mejores plugins o los mejores adiciones de software que pueden hacerle a PoE 2 para que estén listos y preparados para el siguiente ladder. Entonces, creo que los dos softwares más importantes que por lo menos yo he estado usando prácticamente desde el principio, gente. Entonces vamos a empezar por lo que son los item filters. Para los que no saben quiénes son los item filters, vamos a irnos aquí a las opciones. Vamos a game y aquí tenemos la opción de item filter. Si ustedes nunca han cambiado esto va a estar en none. Entonces, como ustedes pueden ver, si empezamos a dropear estos ítems, vean como todos estos ítems que tienen un valor muy diferente entre ellos se ven exactamente igual. Ok, aquí la única diferencia la tenemos en una Waystone, que casi que se ve peor, pero gente, o sea, un Orb of Augmentation tiene menos valor que un Waystone nivel 6, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, si nosotros nos vamos aquí en las opciones y pongo aquí el Never Screen Very Restricted, por ejemplo, pueden ver que de repente los ítems cambiaron, la forma en la que se ven los ítems cambiaron. Digamos que estoy empezando el juego y voy a irme por Semi-Strict. Entonces pueden ver de que salen, pues en este caso igual, pero creo que nos sale el de Augmentation a diferencia del otro, gente. Entonces pueden ver como de esto a esto hay una gran diferencia. El sonido es parte, gente. Ustedes escuchan el ítem aparecer y el ítem caer. Eso puede ser la diferencia entre que ustedes encuentren un Divine o simplemente lo pierdan. Entonces, ¿cómo hacemos para activar este item filter? Como ustedes pueden ver aquí, yo tengo unos que están en azul, bueno, unos en celeste y unos en blanco. Entonces yo les voy a enseñar cómo poner estos en azul. Estos en azul van a quedar directamente vinculados a su cuenta, gente. Si ustedes cambian de computadora y vuelven a instalar el juego, van a tener estos item filters actualizados a la última versión cada vez que abran el juego. Y les voy a enseñar cómo, no es tan difícil. Entonces vamos a irnos al explorador, en este caso a nuestra cuenta de Path of Exile. Muy importante, gente, creo que han hecho ciertos cambios en la página. Tienen que irse a la página de Path of Exile 1. Se lo voy a dejar abajo en la descripción del video, gente. Ya una vez estén en Path of Exile 1, entran con su cuenta normal y pues se van a su perfil haciéndole clic aquí arriba. Una vez estén en el perfil, gente, van a ver que por aquí abajo tenemos algo que dice Item Filters. Entonces le vamos a dar clic aquí y aquí vamos a irnos a donde dice Item Filter Ladder. Ven que cada vez son menús más pequeños, un toque más difícil de encontrar, ¿verdad? Aquí tenemos lo más importante, gente. Estos son de PoE 1. Si ustedes quieren ir a PoE 2, tienen que irse aquí, muy importante. Entonces aquí ustedes van a ver que estos son todos los filtros de PoE. Ven, aquí está Never Skin, Semi-Strict, que es de los que tenemos, Strict, Regular, Very Strict y Uber Strict. Estos son los más comunes, gente. Yo les recomiendo que se consigan el Strict, el Semi-Strict y el Very Strict, porque realmente el regular, bueno, pues yo no lo uso mucho. Y como pueden ver, el Semi-Strict es prácticamente el que van a usar el 99% del juego. Ya cuando lleguen a Endgame tal vez vayan a usar un poquito el Very Strict. Y gente, yo la verdad nunca he tenido la necesidad de que me enseñe menos ítems que eso, ¿verdad? Pero si ustedes llegaran a tener esa necesidad, está Uber Strict, que les va a quitar un montón de cosas innecesarias. Entonces vamos a ver. Digamos que yo quiero agregar Uber Strict, que no lo tengo en mi cuenta. Entonces ustedes se dan aquí y le dan a Follow. Entonces ya cuando estén en Follow, les va a salir aquí todas las versiones. Se van otra vez y buscan la versión que en este momento yo quiero, Softcore Uber Strict. Entonces le damos Follow. Y si todo sale bien, deberíamos irnos aquí, le damos Reload. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí el Uber Strict automáticamente actualizado el 100% del tiempo, gente. Una maravilla, una cosa impresionante, gente. Entonces ya una vez que tienen listos
sus ítems, su ítem filter listo. Mucha gente me ha preguntado cuando yo llego y saco ítems de valor, no sé, pongamos que estos guantes. ¿Cómo sé cuánto valen estos guantes? O sea, muy difícilmente, si ustedes se meten en el mercado, tienen que ver stats. Vean, gente, sencillísimo. Les presento Sidekick. Esta es la aplicación que yo uso para usar todos los precios. Una vez a ustedes los abren, le va a salir esto. Bueno, muy posiblemente lo tengan que actualizar y demás, pero una vez lo tengan actualizado, a ustedes les salen esto. Y con control D van a ver, entonces cerramos esto, ponemos el mouse por encima, hacemos control D y boom, nos sale el ítem. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver un ítem que tenga más o menos la misma cantidad de item energy, que tenga más o menos las mismas defensas, para ver cuánto es lo que vale. Entonces, aquí me lo está buscando mal, me está diciendo que estamos en hardcore. Eso es algo que tenemos que modificar. Vamos a ver un toquecito aquí. Entonces aquí podemos modificar varias cuestiones. De hecho, nunca me había pasado de que no identificara bien en la versión que estábamos. Puede ser que tengan que cerrarlo, volverlo a abrir. Vea, vamos a hacer algo. Vamos a irnos a Character Selection y vamos a irnos a Down the Font y volverlo a abrir, porque normalmente lo hace full automático. Acabo de actualizarlo, ¿verdad? Para el video y de todo, entonces puede ser eso. Vamos a hacer control D. Vamos a hacerle el Energy Shield y las defensas. Y pues no, gente, no nos está funcionando en este momento. Digamos, tengo otro video donde aparece perfectamente cómo funciona. Online in League. A ver. Pues no. Bueno, tengo que todavía ver un poco mejor esto, porque no está funcionando correctamente. Puede ser porque estemos en final de liga y de verdad no hayan ítems. Bueno, aquí pueden ver, pero esto yo no sé por qué sale Hardcore, Dawn of the Hunt. Como les digo, tengo que modificarlo, pero como pueden ver los precios, si estuviéramos en Hardcore, este sería el precio de unos guantes por el estilo, ¿verdad? Entonces esta es la función. Y la forma de obtenerlo, gente, es también les voy a dejar el link en la descripción, que es el GitHub oficial. Esto es un software open source, gente, que todo el mundo puede ver, modificar, saber qué está pasando. Entonces eso nos da mucha confianza a nivel de instalar, ¿verdad? O sea, ya vieron, el otro se hace por medio de PoE, es totalmente oficial, totalmente regulado por el juego. Y este otro programa, pues de ahí es un open source, pues que está monitoreado por toda la gente. Si ustedes no saben cómo bajar un software de la página oficial de GitHub, ustedes se van aquí a donde dice Releases. En este caso esta es la última versión. Entonces le dan aquí y ya aquí ustedes van a poder bajar. Vamos a ver, latest version. Esto es el source code. Nos vamos aquí. Si tienen Windows, muy posiblemente el que quieran es Windows Web Stable Setup. También está el Portable, si es que lo van a pasar a varias computadoras, si no lo quieren instalar. Si lo tienen en Linux, aquí está en Linux. Y ya para los tech savvies que quieran modificar o tener acceso al source code, pues aquí está todo, gente, libre, open source. Una cosa impresionante, gente. Entonces, de ahí, pues eso sería el video de hoy, gente. Un pequeño video para que ustedes puedan estar listos para la siguiente temporada de PoE. Muchísimas gracias a todos por vernos. Denle al like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente.